Eh, ya. En las clases anteriores vimos, ¿cierto?, las tres primeras operaciones que eran suma, resta y multiplicación, y nos quedaba pendiente la división. Y yo les dije que paré un poquito, ¿cierto?, para revisar si habían entendido bien lo anterior, para dividir van a necesitar las operaciones que ya vimos en realidad. Así que vamos a trabajar al momento de dividir con suma, resta y multiplicación. Em, Recordemos un poquito cómo funcionaba, ¿sí? Por ejemplo, si yo tenía algo como esto, ¿cierto? Mm, La suma primero, ¿cierto? Para sumar, bueno, vimos dos formas de hacerlo. Uno era trabajar aparte, ¿cierto? Lo real, ¿cierto? Sumar y colocar el resultado, trabajar aparte lo imaginario, hacer la suma y colocar el resultado. Y también estaba el otro caso, ¿cierto? Lo empezamos a trabajar con Camilo al final, que era eliminar los paréntesis, ¿cierto? El primer paréntesis lo podemos dejar cual, ¿cierto? Porque adelante hay un signo positivo, que no está escrito ahí, ¿cierto? Y el segundo paréntesis también lo podemos eliminar y dejar los números con los mismos signos que estaban, porque adelante hay un signo positivo. O sea, esto termina quedando así. Y entonces ustedes se acordaban un poco de lo que hacían en álgebra, ¿cierto? Términos semejantes. Los que tuvieran letra los trabajaban juntos y los que no tuvieran letra los trabajaban juntos. Así que 2 más 3 y es más 6, ¿cierto? Y como este último está acompañado de la unidad imaginaria, teníamos que colocarle acá entonces la unidad imaginaria. Y ese era el resultado. Eso fue la primera vez que trabajamos con números complejos, la suma. Y aprovechamos de ver, ¿cierto?, el caso de la resta, que al final la diferencia es que lo trabajamos tal como lo hicimos con la suma. Al eliminar los paréntesis, ¿cierto?, va a haber un cambio de signo. Este número lo vamos a restar con este, que es 3 más 6i, pero al utilizar el mismo procedimiento, ¿cierto?, que es eliminar los paréntesis, este signo negativo le va a cambiar el signo a todo lo que está adentro. El procedimiento es el mismo, pero aquí hay un cambio, ¿cierto?, al aplicarlo. Eh, bueno, eliminamos los paréntesis, va a quedar el primero tal cual, ¿cierto? 2 más 3i, pero acá es donde empezamos a cambiar signos por ese menos que está delante. Entonces, menos 3 y menos 6i, ¿cierto? Y queda algo similar a lo que estaba acá arriba, entonces trabajamos, ¿cierto? Primero lo que no tenga letra, con las partes reales. 2 y menos 3, ¿cierto? Como tienen signos diferentes, los voy a restar. Y como el más grande, ¿cierto?, tiene un signo negativo adelante, lo voy a dejar con signo negativo adelante el resultado. Eso me da -1. Ahora 3, ¿cierto?, menos 6, estamos trabajando los que tienen letra, eso me da -3, ¿cierto? Y como estaba trabajando con la parte imaginaria, tiene que ir ahí su unidad imaginaria. O sea, el procedimiento es bastante similar, ¿se fijan? La diferencia está aquí, que voy a tener que cambiarle el signo a lo que estaba acá adentro. Después vino la multiplicación. Podemos realizar, ¿cierto?, la multiplicación con estos mismos números que tenemos acá, ¿ya? Este, más que nada, la diferencia es que era un poco más largo el procedimiento y también parecía unicuadrado por ahí. Multiplicar, ¿cierto?, también se parecía a lo que hacíamos en álgebra, que era multiplicar término a término. O sea, S2 multiplicado por cada uno de los que está en el otro paréntesis. 2 por 3, ¿cierto? Y 2 por 6.
Luego el 3i, ¿cierto? También por cada uno de los que estén en el otro paréntesis. 3 por 3, 9, i, ¿cierto? Y acá es donde aparece el término con el i cuadrado, ¿cierto? Porque al multiplicar ese i con ese i aparece el i cuadrado. Y nosotros vimos que el i cuadrado era lo mismo que menos 1. Entonces, 3 por 6, ¿cierto? Eso es lo que da. Y daría positivo, ¿cierto? Pero como el i cuadrado nosotros sabemos que es igual a menos 1, al final termina cambiándole el signo a este número que está acá. Y así no escribimos el i cuadrado y ahorramos un paso al final, ¿ya? Pues si no tendríamos que escribir todo esto de nuevo. Y por último vemos, ¿cierto? Como acá quedaron términos semejantes. Estos dos los podemos trabajar y el 6 con el menos 18. ¿Sí? Menos 12, y acá queda 21. Y esas son las tres operaciones que vimos nosotros. Bueno, ya habían algunas versiones un poco más cortas, ¿cierto? Cuando a alguno de estos números le faltaba la parte real o la parte imaginaria. Y era similar, solo que era un poco más corto, ¿no? ¿Ya? Porque algunas multiplicaciones no las íbamos a hacer, ¿cierto? Porque había menos términos. Ya, eso es lo que vamos a necesitar saber bien para entender la división. Así que si hay alguna consulta con esto, sería bueno que la hagan ahora, ¿ya? ¿Ninguna duda, chicos? Hasta ahora me dicen que no. Ya. Y acá parece cierto que va a ser importante recordarlo del conjugado, ¿cierto? También lo vamos a ocupar y harto. El conjugado es cambiarle el signo solo a la parte imaginaria. Por ejemplo, si nos dijeran cuál es el conjugado de este número que nos dio acá, tendría que ser 5 menos 9i. ¿Se fijan? El conjugado de este número que nos dio acá sería menos 1, y este es el que cambiamos el signo, más 3i. ¿Se fijan? Acá el conjugado de este resultado sería menos 12, ya porque la parte real queda igual, y menos 21i, porque solamente a lo que tiene el i es el que le cambia el signo. ¿Ya? Y con eso vamos a trabajar la división. La división se parece a algo que se dio el año pasado en raíces que se llama racionalizar. ¿Ya? La idea es la misma. En ese caso, habían fracciones donde abajo había una raíz cuadrada, por ejemplo. Y nosotros la respuesta nunca las dábamos con raíz cuadrada o con alguna raíz en el denominador. Entonces buscamos formas de escribir ese número, pero sin que tenga la raíz abajo. ¿Sí? Y lo que hacíamos era multiplicar arriba y abajo por un mismo valor. Entonces acá la idea es la misma. ¿Ya? La diferencia es que ahora no es una raíz lo que quiero eliminar. Lo que yo quiero eliminar es la unidad imaginaria. O sea, que abajo no me quede algo con i. Si observan al tiro el resultado final, acá abajo no hay en el denominador ninguna i. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Y en la división vamos a tener dos casos. ¿Cómo voy a saber yo qué caso aplicar? Me voy a tener que fijar en el denominador. ¿Ya? Voy a tener la opción de que acá aparezca un número imaginario o un número complejo que no tenga parte real, ¿se fijan? Ese es un caso. Y el otro caso va a ser cuando tenga parte real y parte imaginaria acá abajo. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es ver en qué caso estoy. Vamos a ver primero el caso 1, ¿cierto? Abajo solamente hay parte imaginaria, ¿se fijan? No hay parte real. Este es el más simple porque ustedes van a tener que multiplicar, ¿cierto? Ya sea por i o por menos i. No importa cuál escojan, el resultado final es el mismo. ¿Ya? Lo que va a pasar es que a lo mejor entre medio se les va en algún caso a ser más fácil que otro por algunos cambios de signo, ¿no? Entonces, ¿qué suelo hacer yo? Es que me fijo en esto. Como es positivo, voy a multiplicar por los i negativos. ¿Ya? Si fuera menos 5i, entonces acá multiplicaría por i y por i. ¿Ya? Eso me asegura a mí que la parte de abajo siempre va a quedar con signo positivo y no tengo que estar después, ya como me quedó negativo, voy a tener que empezar a cambiar signos acá arriba. Entonces, para evitarme eso, primero me fijo yo, ya como esto es positivo, multiplico por menos i y por menos i. Y si fuera negativo, multiplico por i y por i. Y ahora hay que multiplicar más. Entonces, se fijan que en la división voy a tener que aplicar las operaciones que vimos antes. Primero, multiplicación.
2 por menos i, ahí está, y 3i por menos i, ahí está, ¿cierto? Abajo, ¿cierto? Va a quedar 5i por menos i. Por regla de signos queda negativo, está el 5, y al multiplicar, ¿cierto? I por i aparece el i cuadrado. Y esto lo hacemos justamente para que aparezca el i cuadrado, porque si aparece el i cuadrado, nosotros lo podemos reemplazar por menos 1, y ahí desaparece la i del denominador, y ya no hay ninguna i abajo. ¿Sí? Entonces, por eso se hace esto, para hacer aparecer el i cuadrado, y al hacer aparecer el i cuadrado lo reemplazamos por menos 1 y ya no queda ninguna unidad imaginaria acá abajo. ¿Ya? Entonces, primer paso es saber por qué cosa voy a amplificar, se llama esto, multiplicar arriba y abajo. Después, resuelvo las multiplicaciones, ¿cierto? Son hacia el lado. Arriba, multiplicación acá abajo. Y ahora empiezo la parte de cambiar ese i cuadrado por menos 1. Se van a dar cuenta que la división en realidad es un poco larga, pero es lo mismo que habíamos visto antes. ¿Ya? Así que en este paso de aquí, lo que hago es ese menos 1, ¿cierto? Al multiplicarlo por el número que está acá, le va a cambiar el signo. Entonces, tiene menos 3, quedó en más 3. ¿Se fijan? Acá tengo menos 5. Bueno, por ese i cuadrado va a quedar como más 5. Y el i cuadrado ya no aparece. ¿Mm? Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Porque hasta ahí ya tenemos resuelta lo que es la multiplicación. Lo que viene después son puros arreglos. ¿Ya? Escribir el numerito de otra forma nomás. ¿Dudas alguna? Ya. Entonces, hasta aquí se puede decir que ya hemos hecho la parte de los cálculos. Lo que viene ahora es ordenar un poco el número. ¿Ya? Porque por lo general se acuerdan que uno lo escribe de esta forma, la parte de acá arriba, ¿cierto? Una parte real primero, después pone la parte imaginaria y separado. Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer desde aquí en adelante. ¿Sí? La parte real la puse primero, se fijan el 3 positivo, y la parte imaginaria, que es menos 2, con el i, lo puse después. Cambié el orden nomás. Y eso no me afecta el resultado porque es como si yo tuviera 3 más 2 o 2 más 3, ¿cierto? Es lo mismo. ¿Consultas? Parece, ¿no? Ya. Y No, ordené, todo claro parece. ordené. ¿Y qué hago después? Bueno, separar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, porque aquí no se nota cuál es. ¿Se fijan? Y lo que hago es, ¿cómo se llama? Repartir este denominador. Cada uno tiene el mismo denominador. ¿Por qué eso es correcto? Porque si se acuerdan, ¿cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, algo como eso, en fracciones, como tienen el mismo número abajo, yo podía sumar. Conservaba, ¿cierto? El 3 y podía sumar lo que está arriba. ¿Ya? O sea, el 2 lo iba a poder sumar con el 5 y eso daba 7, ¿cierto? Entonces, en esta parte es como que yo lo tengo escrito de esta forma, ¿se fijan? Y lo que estoy haciendo es escribirlo de esta forma que está acá, separarlo, ¿se fijan? Eso es lo que se hace de aquí a acá. O sea, esto es lo mismo que tener 3 partido por 5 menos 2i partido por 5, ¿se fijan? Es lo que escribe acá. Y entonces así podemos identificar cuál es la parte real, bueno, 3 quintos. ¿Cuál es la parte imaginaria? Menos 2 quintos. Entonces el cálculo está hasta esta parte. Y después viene ordenar el número para reconocer fácilmente cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria. Ahora, de repente, en algún caso, como estas son fracciones las que quedan, podría darse que a lo mejor estos dos números los pudiera simplificar y ustedes lo van a hacer. ¿Ya? Pero más o menos, vamos a ver si se entendió todo el recorrido que hay que hacer para llegar a la respuesta final. Que al final es un poco largo, pero no es tan complejo. ¿Ya? ¿Se entendió entonces? Este es el caso 1, y bueno, y este es el caso un poquito más corto. El caso 2 va a ser cuando acá abajo tengamos un número complejo completo, o sea, con parte real y parte imaginaria. Vamos al caso 2. Después vamos a hacer algunos ejercicios. Caso 2. Entonces, esta es la división que me están pidiendo, la que está aquí. Lo primero que voy a hacer yo es mirar el denominador y ver si
tengo el número con parte real y parte imaginaria, o solo aparece la parte imaginaria. Entonces ahí es donde yo decido, ¿lo hago como en el caso que vimos anteriormente o lo hago como lo vamos a ver ahora? Como tiene parte real y parte imaginaria, entonces estamos en el caso 2. Y aquí es donde entra lo del conjugado. ¿Por qué número voy a multiplicar yo arriba y abajo? Por el conjugado de ese numerito que está acá abajo. Entonces veo, tiene parte real y parte imaginaria, vamos a hacer el caso 2. Este es el número. ¿Cuál es su conjugado? Cambiarle el signo a la parte imaginaria. Y eso es lo que voy a poner aquí multiplicando arriba y multiplicando abajo. ¿Se fijan? Es ese mismo número, pero su conjugado. Esta es la diferencia con el caso anterior al final. Porque ahora los puntos son los mismos. Multiplicar lo que está arriba, multiplicar lo que está abajo. Solo que esta vez, como son números complejos que están completos, la cantidad de multiplicaciones que voy a hacer son más nuevas. ¿Ya? Pero el procedimiento es el mismo. En la anterior hacíamos 2 multiplicaciones arriba y una abajo. Y en este caso vamos a tener 4 multiplicaciones arriba. ¿Ya? Y se fijan y se acuerdan cómo era multiplicar, entonces aquí no deberían tener problema. Ahora multiplicamos cierto término a término, como recordamos al principio de la clase. Así que sería 2 por 4 y 2 por menos 5i, que son los valores que están aquí. Después 3i por 4 y 3i por menos 5i, que son los dos valores que están acá. Y como siempre va a aparecer el i cuadrado, que después lo voy a transformar en menos 1, lo que le va a cambiar el signo a este 15 que está ahí. ¿Ya? Por eso aparece ese 15 positivo. Y estos dos ciertos los puedo restar en este caso porque tienen signos diferentes. 12 menos 2, 12 menos 10 me da 2. Después, como tengo ese 8 y ese 15, que ahora ya no tiene letra, también los voy a poder trabajar, ¿se fijan? 8 más 15, 23. Y de ahí está lista la parte de arriba. Paso abajo. Bueno, la razón de escoger el conjugado es para que yo pueda aplicar algo que se llamaba suma por diferencia. ¿Sí? Que me ayuda a ahorrar multiplicaciones, porque al final, como lo que tengo aquí es una multiplicación de los mismos números, ¿se fijan? Donde se están sumando y en otros se están restando estas dos partes, puedo multiplicar dos veces nomás. El primero con el primero, 4 por 4, 16, menos, siempre va menos, y multiplicar el segundo por el segundo, 5i por 5i, y de ahí aparece el 25i cuadrado. Ya, eso es para los que se acuerdan de suma por diferencia. Si alguien no se acuerda, bueno, va a tener que hacer lo mismo que acá arriba, multiplicar término a término, y al final igual va a llegar a esta parte, solo que con un paso más nomás. Así que si alguien se acuerda, lo puede hacer directo, primero con el primero, segundo por el segundo, y menos entre medio. Y si no, lo hace término a término, y también va a terminar llegando a esto. ¿Ya? Aparece el i cuadrado, que será el objetivo al final. Pues acuérdense que esto lo estamos haciendo para que abajo no quede nada con i. Entonces al aparecer el i cuadrado lo transformo en menos 1 y logré mi objetivo. ¿Se fijan? Ya no hay ningún i acá abajo. Entonces el i cuadrado es menos 1, por lo tanto ese 25 queda como más 25 y resuelvo. Hice los cálculos y ahora viene la parte de separar la fracción. El primero 23 partido por 41 y el segundo 2 por 41. Y el segundo, ¿cierto? Es parte imaginaria, por lo tanto tiene el i. Reviso si se puede simplificar, no se puede, por lo tanto está terminado. Procedimiento más largo, es lo que pasa con el caso 2. ¿Alguna duda con eso? ¿Nadie tiene dudas? Muy fácil. Y No, al parecer no. parece que no. Ya. Y eso es todo lo que tienen que saber de división. ¿Fijan? Son dos casos al final. Entonces ahora pasamos a la parte de ver si realmente entendieron cómo dice. Entonces, ahí tienen dos ejercicios. Les doy un tiempo para que lo intenten hacer y después lo vamos realizando acá adelante. Yo les voy a ir preguntando los resultados. ¿Ya? Ya. Es difícil escribir, ¿eh?
Lo primero que tienen que ver es por qué cosa voy a multiplicar arriba y abajo. Obviamente tienen que ser los mismos valores. Caso 1, ¿cierto? Como es el caso 1, van a tener que multiplicar ya sea por i arriba y abajo o por menos i arriba y abajo. ¿Ya? ¿Por cuánto multiplico entonces en el número 1? Cualquiera me puede responder. Creo que me dieron la respuesta, ¿cierto? Menos i, dicen. Ya. Entonces, como es el caso 1, ¿cierto? Podría multiplicar por i o por menos i. De las dos formas voy a llegar al mismo resultado, pero para ahorrarme pasos, como este es positivo, lo voy a multiplicar por el caso negativo. Vamos a llegar a la misma respuesta en todo caso, que es, le estoy dando una forma de que sea más fácil y más corto, ¿no? Ahora empiezo a multiplicar entonces. Así que sería 3 por menos i. ¿Ya? ¿Cuánto da eso? Menos 3i menos 5i al cuadrado. Menos 3i. ¿Ya? Y me dijeron menos 5i cuadrado, ¿cierto? 5 Sí. cuadrado. Bueno, y aquí si quieren pueden empezar a ahorrarse pasos si ya se manejan bien. En vez del i cuadrado, ¿cierto? Como es menos 1, le va a terminar cambiando el signo a este numerito. ¿Se fijan? ¿Ya? Y la parte de abajo. Queda 10. Tienen el 10 primero, multiplicado por ese más o menos va a terminar siendo negativo, ¿cierto? Pero como aparece el i cuadrado acá, al multiplicar i por i, si alguien quiere, también puede hacer la transformación al tiro. Ese i cuadrado es menos 1, al multiplicarlo por este valor, va a terminar cambiándole el signo y lo deja positivo. ¿Ya? Obviamente, si todavía les complica, la recomendación es que todavía lo hagan con más pasos. Y a medida que van practicando, ¿cierto? Ya pueden empezar a ahorrarse algunos pasos cuando ya lo entienden bien. ¿Cierto? Lo que vamos a hacer es intentar escribirlo, ¿cierto? Que se note bien cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Entonces, esto va a ser igual, ¿ya? Se puede ordenar, ¿cierto? O sea, la parte real escribirla primero, que es el 5, y la parte imaginaria escribirla después, ¿cierto? Es menos 3i. Fíjense que los signos no se los he cambiado porque es el mismo número al final. ¿Ya? Y abajo, ambos están partidos por 10, entonces puedo separarlo al tiro, ¿se fijan? Está partido por 10 y este también. ¿Ya? Y aquí es donde, por ejemplo, tengo que revisar si se puede simplificar y en este caso sí se puede. ¿Ya? El 5 puedo simplificar con el 10, ¿cierto? Por 5 y queda un medio. Y el otro no se puede simplificar, así que queda tal cual.
Parte real, entonces, 1/2, parte imaginaria, menos 3/10. ¿Se fijan? Y ese es el resultado de esa división. El número 2. Ya, aquí alguien me va a ayudar, sí. Alguien más. Todos entendieron, así que cualquiera me puede ayudar. No se peleen, chicos, por favor. ¿Voluntarios no hay? Amplificamos por menos i, ¿o no? Ya, amplificamos por menos sí. Multiplico entonces ahora, ¿cierto? Menos 2i Ya, más 3i al cuadrado partido menos 6 al cuadrado. partido menos 6 cuadrado. Ya. ¿Qué puedo hacer después? En este caso, ¿cierto? Dejamos escritos los i cuadrados, así que la idea sería pasarlos por menos 1 y ver cómo afectan. ¿Ya? ¿Quién me puede ayudar en esa parte? Pueden decirlo por el chat también, no hay problema. Profe, una consulta. ¿Por qué menos 6 cuadrado? Bueno, cuando no aparezca un número, ¿cierto? Adelante de la letra, uno sabe que hay un 1 ahí. ¿Ya? Entonces tú multiplicas los números. 6 por menos 1 me da menos 6, ¿cierto? Y después tengo que multiplicar las letras. I por I. Suman los exponentes. Exponente 1 con exponente 1, exponente 2. ¿Ya? De ahí viene ese resultado. Ya, transformar esos i cuadrado a menos 1. Eso lo que va a hacer al final es cambiarle el signo al numerito que está delante. ¿Fijan? O sea, ese 3 positivo se va a convertir en un menos 3 y ya no está el i cuadrado. Y aquí va a pasar lo mismo. Como esto es menos 1, va a quedar menos 6 por menos 1. Y eso al final va a terminar dando 6. O sea, solo le cambia el signo al numerito que está delante. ¿Ya? Así Mister, que, acá me dicen menos 2i menos 3 dividido en 6, partido en 6. ya, bien. Menos 2i me dijeron, ¿cierto? Vamos a aprovechar de ordenarlo al tiro, ¿cierto? Menos 2i. Y me dijeron menos 3, ¿cierto? Por culpa de él, ¿ya? Del i cuadrado. Y como es parte real, lo voy a escribir al comienzo. Y acá, ¿cierto? También el i cuadrado va a terminar cambiándole el signo partido por 6. ¿Sí? Ahora puedo separar, ¿cierto? En dos fracciones. La del menos 3 partido por 6, que lo vamos a poder simplificar, ¿cierto? Y la del menos 2 partido por 6. Y esta es la que va con el i. Y esta también se puede simplificar. 3 y 6 lo puedo simplificar por 3, ¿cierto? 3 por 1 me da 3, 3 por 2 me da 6. Y esta la puedo simplificar por 2. 2 por 1 me da 2 y 2 por 3 me da 6. Y como esto es parte imaginaria, tiene que ir acompañado, ¿cierto?, de la unidad imaginaria que es el i. Y ese sería el resultado. Y no hay dudas con esto. ¿Hay alguna? Hacemos uno del caso 2. Con eso vamos a terminar. ¿Dudas? Ya vamos al caso 2 entonces. Vamos a hacer uno de estos, ¿sí? Hagamos el de abajo, el 4.
el caso, bueno, ambos son caso 2, ¿cierto? Porque abajo tengo un número complejo que tiene la parte real y la parte imaginaria que no son ceros. ¿Se fijan? Por eso estamos en el caso 2, y lo que tengo que ver entonces es el denominador, en ambos casos, y escribir acá el conjugado de ese número, tanto arriba como abajo. Entonces la primera pregunta es, vamos a hacer el 4. ¿Cuál es el conjugado de 3 más 5i? 3 menos 5i. 3 menos 5i, por lo tanto, tanto arriba como abajo escribo ese conjugado. Y ahora tengo que resolver las multiplicaciones entonces. ¿Sí? 6 por 3, ¿cierto? Y 6 por menos 5. Pero en este caso, ¿cierto? Tengo que agregar el i, porque estoy multiplicando un término que tiene i. ¿Sí? Después, menos 4 por 3. También tengo que agregar el i, ¿cierto? Porque uno de los dos que estoy multiplicando tenía el i. Y aquí viene, ¿cierto?, el que va a formar el i cuadrado, ¿cierto? Multiplico los números, menos 4 por menos 5, eso da 20 positivo, ¿ya? Pero el i cuadrado que se va a formar aquí le va a terminar cambiando el signo. Entonces, en vez de ser más 20, ¿cierto?, va a quedar como menos 20. ¿Se entiende esa parte, cierto? Aquí queda más 20 i cuadrado. El i cuadrado es menos 1, por lo tanto, al multiplicarlo va a terminar quedando negativo. 20 por menos 1, menos 20. Vamos a la parte de abajo. Acuérdense que yo les dije que se podía hacer de forma más corta, que es multiplicar el primero por el primero, menos el segundo por el segundo. Alguien que me ayude con esa respuesta, ¿ya? Nueve menos 25i al cuadrado. 9, ¿cierto? ¿Por qué es? Menos, bueno, va a dar esto, ¿cierto? Menos 25, 5 por 5, 25, y cuadrado, ¿cierto? Y como el i cuadrado sabemos que es menos 1, esto es menos 25 por menos 1, así que termina quedando 25 positivo. Por regla de signo, menos con menos queda más, y 25 por 1, 25, ¿cierto? Entonces 3 por 3, 9, más o menos queda menos, 5 por 5, 25, y cuadrado. Y ese i cuadrado le cambia el signo al menos que está aquí y queda positivo. Ahora viene la parte de sumar y restar, lo que se pueda, ¿cierto? Acá arriba, los que no tienen letra, 18 y menos 20, queda menos 2, ¿cierto? Signos diferentes se restan y conservo el signo del mayor. Estos dos tienen signos iguales, por lo tanto estos sí los voy a sumar. 30 y 12, 42. Le puse positivo ahí. Y como tienen signos iguales, ¿cierto? Lo sumamos y conservamos el signo, que en este caso es negativo. Menos 42. Y conservamos la letra. Abajo, 25 y 9 tienen signos iguales, así que sumo. Eso me da 34. Y podemos separar, ¿cierto?, en dos fracciones. La del menos 2 partido por 34. La del menos 42 partido por 34. Y esta es la que va con el i, es parte imaginaria. Pregunta, ¿estaría terminado ahí o falta algo? Tiene que simplificar. Simplificamos, ¿cierto?
El 2 y el 34 se puede por 2, la mitad de cada uno, ¿cierto? Y acá también podemos simplificar por 2, la mitad de cada uno. Y como esto es parte imaginaria, tiene que ir acompañado de la unidad imaginaria que es el i. Y ahí estaría listo. Ya. Entonces, eso es lo que íbamos a ver hoy día. ¿Alguna duda con la división entonces? Ya, a ver. Y cerramos la clase, ¿cierto? Vamos a ver con, Todo bien, dicen por acá. vamos a ver. Ya, ¿cuántos casos tenemos en la división entonces? Que me responda. 2. 2. ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo puedo diferenciarlos yo? ¿O en qué me voy a fijar para saber qué caso es? Lo que dice por el dominador. Ya, para el denominador, ¿cierto? En Denominador. uno voy a tener el número simple real, o que la parte real es 0, y en el otro va a tener parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Sé cómo, o sea, sé cuál es el caso, cómo lo voy a resolver. Entonces, en ese caso, si es el caso 1, lo voy a amplificar, como dicen, por la unidad imaginaria, por i. Y ahí veo yo qué me conviene, si es por menos i o por i positivo. ¿Ya? Pero de las dos formas vamos a llegar al mismo resultado. Y en el caso 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué cosa voy a multiplicar? Por el conjugado del denominador. Por el conjugado del denominador. Estas tres preguntas reflejan lo que ustedes tienen que quedar claro hoy día. ¿Ya? Tengo cuántos casos? 2. ¿Cuáles son? Bueno, el que aparece solo un número imaginario abajo y el otro aparece un número complejo completo. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, en el caso 1 multiplico por menos i y menos i, arriba y abajo. Y en el caso 2, el conjugado del denominador, arriba y abajo. Eso es lo que tienen que recordar porque con eso van a poder resolver cualquier división al final. ¿Ya? Después viene la parte de cálculo. Y con eso entonces quedaríamos por hoy. ¿Ya?